Bienvenidas a mi podcast Líderes Expandidas. Es un placer para mí invitarte a escuchar historias de mujeres que eligieron transformarse pasando de ser dueñas a líderes de ellas mismas y de sus negocios. Si te gustó el video, ponele un like y seguime. Activa la campanita para enterarte de las nuevas ediciones. Bueno, Caro, ¿cómo andas? Bienvenida a mi podcast Líderes Expandidas. Para mí es un placer inmenso que estemos compartiendo este espacio hoy. Bueno, a ver, no quiero, ocupar yo el tiempo y espacio. Este espacio lo vamos a co-construir juntas. Contanos a ver quién sos, a qué te dedicas. Bueno, qué pregunta poderosa el quién sos. Por ahora puedo decir, hay algunas cosas que tengo muy certeras. Mi nombre es Carolina Ula. Actualmente lidero y llevo adelante una empresa de triple impacto que se llama Aeroregenerativo. Aeroregenerativo es una empresa que ayuda a diferentes organizaciones en su camino hacia la regeneración, que es justamente poder acompañarnos en su proceso para ser una empresa comprometida con el ambiente, ¿sí? Con la comunidad y sobre todo hacer sostenibilidad real. Esa es la palabra con la que acompañamos a nuestras organizaciones. Así que eso es lo que hago por lo menos, ¿sí? ¿Quién soy? Es una búsqueda más profunda, pero sí creo que dentro de esa palabra de quién soy, tiene que ver con una palabra que para mí es búsqueda, tiene que ver con superación, soy muy inquieta y bueno, todas esas características son las que después me han ayudado de alguna manera a emprender este camino de ser una mujer emprendedora. Linda definición esta de mujer emprendedora y uno escuchándote, Caro, yo te conozco hace muchos años y sé de tu proceso, gran proceso de Eso, transformación ahora. Hoy, ¿cómo podrías contarnos cómo llegaste a esto de Aero? ¿Cómo fueron tus inicios? bueno, creo que, como decís vos, Jessy, es muy fácil contar la historia así, pero ojalá que la vida sea tan lineal. Este es un camino que creo que empezó hace muchos años y que, como todo en la vida, hay un momento en el que las cosas maduran para que uno tome las verdaderas decisiones, ¿no? Creo que mi camino tiene mucho que ver con mi formación profesional, creo que la búsqueda de quién uno quiere ser en cuanto a lo profesional para mí es muy importante alinearlo con mi propósito personal. Y como muchas veces tenemos medio, de alguna manera, bifurcado en la profesión con el propósito. Y para mí, hoy que tengo 40 años y que lo puedo mirar con más perspectiva, para mí la clave es fusionar tu propósito personal con lo que haces todos los días en tu empresa, digamos, ¿no? Eso que parece tan simple, no fue. Qué linda definición, porque muchas veces nos fragmentamos, ¿no? Como, no se puede. Y creo que esa es la clave en donde uno incluso logra ser eficiente y en donde realmente la pasión y sobre todo para poder sostener situaciones complejas o la complejidad de la vida, del país, de todo, es lo que te termina finalmente como manteniendo en pie. Pero bueno, como vos decís, esto parece muy fácil, pero obviamente mi vida arranca básicamente yo estudié abogacía, eso fue algo que me marcó de alguna manera, ¿no? O sea, probablemente siempre tuve cualidades de comunicación, de proactividad y demás. Y creo que la abogacía tenía mucho que ver conmigo, con mi esencia, pero está claro que de alguna manera no fue la profesión en la que a lo mejor si hoy, no sé, 20 años atrás, o mejor dicho, 21 años atrás, diría, bueno, ¿qué carrera Caro hubiera estudiado? Y seguramente abogacía no hubiera sido la primera elección, pero creo, como siempre digo, que esta carrera para mí me ha dado la gratificación de hacer
lo que yo tengo ganas de hacer. Yo siempre digo que un título es un pasaporte para hacer lo que vos quieras hacer, y no importa cuál es esa profesión de base. Creo que eso es algo también parte del aprendizaje, que por ahí en mi casa me costó mucho romper con esa barrera de estudiaste abogacía, tenés que ser abogada, trabajas en tribunales o sos abogada litigante. Y eso nunca Como fue mi esa vida. etiqueta, ¿no? Como Esa que también etiqueta nos autoponemos. creo que sí, y que te autopone, o sea, sí, tus padres, la propia universidad, porque Total. creo que cuando uno está en la universidad son las dos alternativas y quizás a veces una tercera más que puede ser la investigación, pero en realidad eso es el abanico. Y bueno, y en eso creo que nunca me sentí cómoda. Hice todo mi camino normal de la abogacía, tribunales, hice experiencia en tribunales, experiencia en estudios jurídicos, y sentía que ahí todavía no iba, hasta creo que tuve la oportunidad de entrar a trabajar en una organización como es el IARCE, que es como una organización que promueve el desarrollo sostenible en el mundo empresarial. Y evidentemente eso fue una experiencia laboral muy importante para marcar mi camino, que obviamente está trazado por una cuestión familiar, que creo que eso también forma parte de mi historia y lo que me define, porque bueno, quien lidera esa organización, o la lideraba en su momento, era mi padre, y con todo lo que eso implicaba, ¿no? O sea, en cierto sentido, para mi papá, toda la vida yo estudié abogacía, tenía que ser abogada, o sea, como, onda, no sé qué haces acá. Era como lo obvio. Lo obvio, y evidentemente encontré en ese espacio algo que me activó un montón de cosas. En ese momento, a los 24 años, no lo podía determinar. Sí tuve la suerte de tener muchos jefes en ese momento, que eran jóvenes, que hasta el día de hoy sigo trabajando con ellos, que me dejaron como curiosear, meterme en un montón de cosas, no me pusieron frenos, siempre como que me impulsaron a más. Eso realmente fue algo muy lindo, porque que te dejen experimentar o que te dejen probar cosas y demás, es como muy bueno, más cuando uno es más joven y bueno, decís, che, qué bueno que mi jefe me deja hacer estas cosas. Pero creo que, bueno, obviamente no encontraba ese espacio por cuestiones familiares, había un choque fue generacional, o sea, o familiar. Mi papá no quería que trabajara con él entendía como que yo tenía que hacer mi propio camino, ego, competencia, no sé, no sé, esto no tiene que ver entre el vínculo que tengo con mi papá con lo que es el vínculo laboral, me parece. Y creo que, bueno, eso como que hice una búsqueda, errónea o no, y impulsada por los padres o no, que bueno, mi camino era la investigación y demás. Bueno, y ahí me metí en investigar, que fue como otro momento de mi vida que tenía que ver con trabajar derecho ambiental, como que mi corazonada y que tenía que ver con el ambiente, estaba claro que iba por ese Estaba lado. ahí dando vueltas. Estaba ahí, evidentemente el cambio climático tenía muchísimo que ver conmigo. Claro. eh, entonces ahí como que arranqué una nueva visión profesional de ser una abogada investigadora, con toda una carrera de investigación que no tenía ni idea, y que evidentemente, digamos, si bien la experiencia fue muy buena, porque pude hacer mi maestría, porque pude cursar mi doctorado, evidentemente no era mi camino, digamos. Y en el buen sentido, Ujú. aprendizaje, darme cuenta que sentía que mi poder de transformación era en el territorio, que obviamente admiro a las personas que piensan, estrategan, elaboran documentos, papers, pero yo sentía que no iba a ser el mejor lugar donde yo iba a dar lo mejor de mí, digamos, ¿no? Claro. Entonces, no era lo científico, evidentemente, y Había algo ahí dando vueltas que te decía que no. estuve como gato enjaulado durante 3 años de beca de CONICET, y también tuve una jefa que era maravillosa, mi directora de tesis, me dejaba hacer cosas porque sabía que estaba incómoda, que estaba en una búsqueda y demás. Y creo que ahí fue como una bisagra de decir, bueno, listo, llegó el momento, y evidentemente debe ser que tengo este bichito del emprender o de la incomodidad en el buen sentido. Evidentemente eso también forma Totalmente. de escucharte, de decir, che, esto no me llena, esto no me gusta, esto. Obviamente que el cuerpo te va pasando factura. Yo soy una persona que tengo hipotiroidismo, y creo que hasta los 15 años estuve medicada y demás, y de los 15 hasta los 25 no tomé más la medicación porque por prescripción médica estaba perfecto, normalizada, y evidentemente eso a mí me despertó una crisis muy grande en el cuerpo,
en donde volví a mi proceso de las tiroides, o sea, es decir, como que el cuerpo a veces habla mucho más de lo que uno Totalmente. se imagina. Y bueno, y creo que siempre digo que si bien me hice un camino sola y que siempre me he empoderado mucho y que hay mujeres que me inspiran y me han ayudado en el camino, también hubo hombres que siempre me han acompañado en ese camino y creo que, bueno, creo que un poco algunos novios que acompañaron los procesos, a veces mi hermano también, de confiar y animarse a emprender. Y bueno, y ahí fue mi primera sociedad, mi primera experiencia, digamos, que hice como varios comienzos de animarse, de probar herramientas, pero creo que una de las experiencias de emprender como más fuertes tuvo que ver con emprender con socios desconocidos, con personas que no conocía, Ujú. países o de otros lugares, y la verdad que fue una gran experiencia para mí, porque, o sea, yo no, o sea, como abogada no sabía emprender, literalmente, o sea, vos podés ir a Endeavor, a una charla de Endeavor, que re me motivó, pero después de ahí, del dicho al ¿Cómo hecho, hago después? impresionante, claramente. Y Entonces, además mucha virtualidad, me acuerdo, Caro, cuando empezaste, ¿no? Porque tus socios iniciales no estaban en Córdoba, estaban distribuidos por diferentes lugares, ¿no? y de hecho, eso fue mucho antes de la pandemia, con lo cual yo tenía Sí. diferencia horaria y en esa diferencia horaria, el Zoom, el Meet, que para hoy, para todos es normal después de la pandemia, para mí era muy normal, era muy normal. Obviamente, mi particularidad fue, bueno, en ese cierre de CONICET y emprender como todo, como idea, no emprendí de la manera tradicional de che, bueno, emprendo y no tengo un plan B. No, yo siempre fue al revés. Yo en esto que había estado en CONICET, mucha ciencia, mucho conocimiento, dije, bueno, ¿qué hago con todo esto que aprendí? Porque yo sentía como una deuda, si se quiere, de, bueno, me formé, ¿qué hago con todo este conocimiento? Y ahí aparece la universidad, la siglo XXI, en ese momento, como parte de liderar todo el espacio académico de las carreras vinculadas al ambiente. Y fue un espacio hermoso porque durante 8 años, digamos, me permitió, digamos, ayudar a los jóvenes en su camino, porque yo había sentido que quizás mi camino había sido como muy sinuoso, porque es la verdad, no conflictuado ni difícil, sino con muchas curvas y contracurvas, y por ahí quizás si alguien te brinda un camino con una curva de aprendizaje más hecha, te hace la experiencia un poco más liviana, digamos. Te va acompañando. Y yo me sentí que la universidad fue durante mucho tiempo poder acompañar a un montón de jóvenes en su propia búsqueda, porque la sostenibilidad no es algo lineal, no es que estudie una carrera y esa carrera me lleva al objetivo final. No, ojalá fuese tan fácil, sino que es un camino en donde se va construyendo todo el tiempo y que las personas con las que te vas rodeando es la que te van instruyendo en ese camino de la sostenibilidad. Así que durante 8 años tuve siempre la siglo y mi camino de emprendedora. Entonces, en esos contextos, en ese comienzo, ¿sí? La Tenía Siglo, perdón, para quienes nos escuchen y no sepan, es una universidad súper prestigiosa de toda Argentina, o sea que mantenías tu espacio académico siendo directora de carrera y a su vez con todo este desarrollo de todo tu emprendimiento al inicio compartido con socios y después, ¿qué fue pasando? A ver, contanos. bueno, la particularidad de todo esto fue que, obviamente, creo que en ese momento, cuando me largo a emprender y las dos cosas, era muy joven y no sentía que tenía las herramientas. Entonces el desafío fue, bueno, cuando crezca la empresa, suelto la universidad y obviamente emprendo. Bueno, fíjate cómo son las cosas, que tardé 8 años para hacer todo eso. No fue tan lineal. En realidad creo que la experiencia de mis socios en la pandemia, la complejidad, la distancia, creo que me ayudó como en un cierto sentido, empoderarme a que podía emprender y que lo podía hacer en sociedad. Y ahí creo que en ese contexto, porque la sociedad no funcionó por diferentes motivos y demás, ahí encuentro como el camino con mi hermano y que mi hermano ya tenía Aero y era un estudio bien vinculado a la sostenibilidad, pero desde el diseño industrial y ya había certificado su proceso de ser empresa B y en ese momento que me quedé sola, me dice mi hermano, ¿por qué no te venís con nosotros, con Facu? Y bueno, reordenemos la empresa
Y ahí tuvimos algo que nos pasó que, no sé, pero que creo que fue lo que cambió la historia de Aero en realidad, fue que los tres, en ese mismo contexto, decidimos hacer el SIOP, que es un entrenamiento de coaching en ese momento, en donde los tres nos metimos realmente en un entrenamiento para trabajar el ser, y esa experiencia de Esa hacerlo los tres. transformación de adentro, ¿no? De que no empieza desde afuera, empieza desde adentro, ¿no? Creo que eso nos cambió, porque el primer año tenía que ver con la transformación del ser, y después como que sentíamos que con todas esas herramientas, cómo la podíamos traspolar al mundo corporativo o al mundo de la sostenibilidad. Y ahí es como que el primer hito es que Aero migra de ser un estudio de diseño a ser Aero sustentable, en donde en ese contexto realmente éramos casi 8 personas trabajando, realmente profesionalizando, entre comillas, la organización, el desafío de tener un hermano socio. En ese momento también formalizamos nuestra sociedad anónima, o sea, en ese momento la SAS, o sea, es decir, ya venía la cosa bien en serio. Y En obviamente, esa transformación de ir también esto en serio, profesionalizándolo, el negocio teniendo otra entidad, ¿no es cierto? sí, ya la empresa que parecía algo chiquito y demás, empezó a tener vuelo, porque ya éramos 8, empezamos a tener personas que empezaban a vivir de los honorarios de la empresa, pero también, claro, también nos pasaba que era difícil sostener una estructura tan grande sin herramientas de management quizás, ¿sí? Y ahí también los deseos individuales de cada uno de los socios también, ¿no? Porque vos te podés querer un montón, estar seguro de tu propósito, llevarte súper bien, pero cada uno puede tener Total. crisis individuales como socios, y creo que en esa lógica mi hermano decide como emprender en tecnología mucho más fuerte. Y bueno, de un momento para otro nos llamó y nos dijo, che, todo bien, me voy a laburar en Colombia. Fue como, bueno, pero agarramos un montón de clientes, bueno, pero empiezo dentro de un mes. Obviamente Facu, muy fiel a su amigo y socio, dijo, che, bueno, yo también, o sea, la verdad que sí. Y bueno, y ahí quedó Aero. Y dije, bueno, ¿y ahí qué hago? Y ahí le dije a los chicos, chicos, ¿por qué no me hacen un favor? Déjenme sola un año, no la cerremos las as, déjenme ver qué pasa yo sola gestionando esto. Ay, ¿Qué pasa? Bueno, y la verdad que socios de oro, porque la verdad que uno firma papeles y todo, y hay que confiar de no chocarle y demás, y me dieron esa super posibilidad, y bueno, y durante un año empezó a moverse. Y ahí empecé a sentir que estaba sola literalmente, en el buen sentido de la palabra, y claro. ahí empecé a darme cuenta que las herramientas de management, las herramientas de liderazgo y demás, hacían ruido. Y bueno, en esa lógica de tener colaboradores y sentirse que no tenés herramientas para liderar un equipo, porque yo siempre tuve jefes en la organización donde trabajaba, Claro. pero de repente yo tenía que liderar a otras personas, entonces era, coordinemos el coordinador, o sea, lideremos la líder. Y Frase, de era como, acuerdo. bueno, ¿quién la ayuda a esta chica a que lideremos? Entonces, bueno, ahí un poco el pedido fue, bueno, Jessy, ayúdame a trabajar con mi equipo para darnos herramientas y demás. Y en realidad, cuando vos llegas a la empresa, estoy hablando hace bastante tiempo, fue como, che, todo bien, pero por más equipo me parece que hay como cuestiones más personales de base que no están resueltas. Y ahí fue como muy importante porque fue un momento de reset, o sea, cuando apretás resetear de cero, porque también se dio la posibilidad, o sea, se dio históricamente que uno de mis colaboradores más importantes, que es Juan, me dice, Caro, yo me voy a estudiar a Europa. Y dije, bueno, listo, es el momento Cuando para... sentías que el equipo se estaba conformando. Cuando se estaba acomodando, se me va el equipo más importante y dije, bueno, listo, esto es un momento para decir, paremos la pelota, paremos de cero la pelota y veamos qué queremos hacer. ¿Y Importante qué? darte permiso, perdón, a parar, ¿no? Porque a veces es como en esa vorágine que estamos, ¿no? Porque hay mucho que estás compartiéndonos, es como animarse, parar y decir, bueno, a ver, esperemos. Esta pieza fundamental de mi equipo me dice que se va, no, no, merece el momento de parar, que a veces en los negocios y como personas no nos damos ese espacio caro, ¿no? ¿Cuándo fue ese quiebre que dijiste, che,
hay que parar, hay que reorganizar esto, porque venías también con un proceso, ¿no? Bueno, eso fue hace casi 2 años, tres, para atrás. Eso fue más o menos en octubre, noviembre, y dije, bueno, listo, hagamos una cosa, como dijiste vos, me permití parar, y creo que primero darme cuenta que podía comprar la empresa, que podía, digamos, reordenarla y sentirme parte 100%. Y creo que siempre me permitió poder hacerlo el hecho de que tenía otra relación de dependencia y que obviamente, como todos los colaboradores se estaban yendo por distintos motivos y demás, era, bueno, estoy de cero, soy un ojo en blanco, arranquemos de cero. Así que bueno, ahí arrancamos un enero con vos y dijimos, bueno, che, hay cuestiones institucionales. Primero hay que resolver la base, o sea, de repente había algo que resolver que tiene que ver más que todo con el vínculo societario, con mi hermano, que estaba muy apegada a mi hermano, porque uno como, no sé si es una cuestión de género o quizás una cuestión, digamos, de cada persona, pero por la manera en cómo yo fui formada, demasiado patriarcal y demás, era como, bueno, para emprender necesitaba como un hombre que estuviese como liderando ese espacio. Y creo que todo el tiempo buscaba como esa validación y bueno, en ese sentido como que mi hermano era ese referente más patriarcal, igual que Facu, era como, bueno, son los varones, si pasa algo es como que están y demás. Entonces, bueno, ahí fue como, bueno, no vamos a empezar una empresa de cero, donde el terreno, o sea, vamos a hacer una casa, me acuerdo de esa frase textual de Jessie, de no vamos a hacer una casa en un terreno que no es nuestro, o sea, deberíamos resolver el tema del terreno. Y bueno, y esa fue la primera conversación más compleja en ese momento, que fue, chicos, o sea, los quiero un montón, pero quiero hacer de Aeron mi espacio, y comprar la sociedad y tenerla al 100%. Y creo que, bueno, en eso la generosidad de los chicos, de validarlo y darme algo que era muy valioso para ellos, porque para ellos era su amor a Aero y creo que hasta el día de hoy se sienten parte, y yo siempre digo que son los socios fundadores de Aero porque es la historia. Y ahí empezamos a construirlas, y ahí cuando empecé a reconstruir de las cenizas, bueno, me di cuenta que de administración no sabía nada, o sea, que si tenía que ser líder de mi empresa, tenía que tomar el control de lo que eran los números, de tomar el control de las personas que iban a entrar, de la marca, de qué productos quería, qué paleta de colores quería, con qué cosas me quería sentir parte. Y bueno, y eso la verdad que nos trazamos un Además, camino. Caro, rescato, digamos, además de tu proceso personal, de ocupar este lugar, reconocer esas creencias con las cuales fuiste educada y que vos misma te fuiste animando a reprogramar, ¿no? Y ocupar ese lugar de liderazgo, también una mujer que uno, conociéndote y quienes te están escuchando, una mujer formada, ¿no? O sea, abogada, que te seguiste formando académicamente, que eras justamente directora de carrera en una institución muy reconocida, animándote a armar tu equipo de trabajo, siendo coach, permitiéndote dejarte acompañar, ¿no? Porque también a veces pasa que uno tiene las herramientas y no nos dejamos acompañar. Y vos en este proceso te abriste de permitirte acompañar por un equipo de trabajo, el cual también fuiste armándolo, ¿no? Y en ese paso a paso irte transformando vos para hoy lograr tener el equipo que tenés y la empresa que tenés. Bueno, creo que sí, creo que bueno, en eso de la mejora continua es algo de mi personalidad, o sea, yo creo que todos los procesos que hice los acompañé de tres maneras, o sea, en simultáneo, sí, el acompañamiento del psicólogo y mi neurólogo, que fue mi equipo más técnico, digamos, que me acompañó en el proceso, y obviamente tener también el acompañamiento tuyo también fue clave, todo se retroalimentaba, porque es un proceso que se va construyendo y que tenés que tener mucha apertura y tenés que tener confianza también, porque bueno, en su momento también, nada, te hablan de un montón de cosas que no tenés ni idea y tenés que aprender a confiar, y a medida que vos vas aprendiendo después, te da, o sea, sí, para mí lo más valioso del proceso fue encontrar profesionales maravillosos, que por ahí quizás también la ayuda tuya también fue esa, ¿no? Che, bueno, si estás empantanado en esto, bueno, te puedo ayudar con esto, tengo esta persona que te puedo acompañar en lo otro y demás. Y también en ese momento me gustó mucho poder empoderarme
y trabajar con mujeres. Pero, ¿por qué? Quizás por ahí, en esto de mi proceso más de sanación, de, bueno, había llegado hasta ahí, había sentido como que a veces los hombres no me habían acompañado en eso. Después creo que empecé a sanar y entender que esto que te decía, detrás de todo mi proceso hay hombres maravillosos, no todos los hombres que me han hecho sombra ni me han hecho sentir mal, pero sí creo que hubo hombres maravillosos, pero en ese momento yo personalmente necesitaba como sentir más la energía femenina, esta cosa que te decía, que yo sentía que solo los hombres podían hacer esas cosas. Entonces apoyarme también en mujeres también me dio la confianza a mí para decir, che, si la que tengo de frente es contadora, es administradora, es economista, es diseñadora, es mujer, bueno, yo también puedo hacer, me parece que yo lo necesitaba, no es una cuestión sexista, pero era una cuestión de empoderamiento, de confianza, de Ir ver. armando tu red de contención, ¿no? Porque, a ver, también de escucharte, muchas veces hoy que se escuchan como soluciones rápidas, inmediatas para los negocios, para las personas, esto de que, como vos lo decías hace un rato, no es todo color de rosas, no es lineal el proceso, y esta constancia que tuviste, inclusive en momentos donde las cosas no funcionaban como esperabas o como querías, sin embargo, constancia en ser coherente con lo que querías lograr y tu objetivo, ¿no? Bueno, esto que traes, Jessy, es clave. Yo creo que hay algo que hay que entender, que en esta vida, que en estos modelos de vida tan efímeros y que todo es ya para aquí ahora, uno va aprendiendo que hay que tener mucha paciencia, horrible la palabra, porque a veces la gente dice, no, tú tienes que tener paciencia, y es horrible tener paciencia, o aprender a ser paciente, entender que lo divertido es cómo sorteas los obstáculos en el medio, porque obstáculos va a haber siempre, y creo que eso está buenísimo saber y decir, che, va a haber cosas que voy a ir sorteando, no es que todo es lineal, ¿sí? Eso para mí fue muy bueno, decir, bueno, listo, es mejor continua, y capaz que digo, bueno, y en esto, como decís, armar el equipo fue también un desafío, ¿por qué? Porque vos, obviamente, cuando armas equipos, te sentís como, bueno, confiado, confías en que el otro va a llevar adelante la tarea, y muchas veces no hay una cuestión de competencia en el sentido de decir, no, bueno, esta persona la tengo que desvincular, pero no era desvincularla porque era mala persona, era porque no era para el puesto. Yo creo que lo que por ahí quizás, por lo menos las conversaciones que he tenido con vos y que me acompañó mucho en ese momento de la selección de los colaboradores, también tenía que ver con esto de entender, bueno, cuál es el puesto y qué estoy buscando, pero en el mismo momento tenía que pensar mucho en mí también, ¿no? Porque uno también como líder tiene que sostener una estructura y las personas que tienen que estar, digamos, tienen que estar a la altura de esa estructura, porque si no, en el fondo, que es un desafío constante, es, che, o sea, la empresa tiene que funcionar con vos y sin vos, digamos, ese es un poco el ejercicio, y hay Totalmente. días, bueno, hay días que banquiñá y hay que meter un volantazo, hay días que digo, bueno, que vaya solo, y bueno, cuando hay volantazo lo traigo para adelante, y bueno, creo que una persona, o sea, que está en el puesto de liderar su empresa, lidia con dos cosas muy importantes. Una es la soledad del dueño. Yo creo que cuando vos tenés socios, es muy fácil sentarte a hablar con tu socio de lo que pasa y qué sé yo, y compartir. Compartís. Cuando Ujú. estás solo, necesitas hablar con alguien, o sea, y alguien que pueda darte un feedback de que lo que ves no sea un juicio o algo cerrado, sino que lo que percibís y con lo que sentís y que lo que está pasando es real y no está distorsionado. Eso es un gran desafío. Por eso creo que acompañar o que alguien te acompañe en ese momento de crecimiento de tu empresa es fundamental, porque hay muchas voces todo el tiempo, porque por más que vos estés convencido y demás, como las cosas no salen siempre ni lineales, todavía te parecen como las voces de, ¿y qué pasa si? O sea, ¿me explico? Entonces, que tengas a alguien que te convence ese proceso es sumamente importante. Eso es como que está Ujú. muy en soledad. Y lo otro que por ahí me parece que es lo otro que no tenemos es aprender a liderar equipos, que lo voy a dejar ahí en paréntesis, es como la tercera pata. Pero hay una segunda que es, che, esta persona no funciona en mi equipo, tomar la decisión de desvincular a alguien, son los dos momentos más complejos que tenemos los que lideramos una empresa. O sea, la soledad del solo, que no tengo a nadie y que tengo que
confiar en los profesionales que te acompañan. Yo siempre digo, esto es como ir a, no sé, al mecánico, ¿me entendés? Yo no sé si Totalmente. rota la tapa de junta o no. El mecánico te dice, che, le pasó tal cosa y vos confías. Bueno, eso creo que es importante en ese momento. Y después, bueno, esto es algo hablado por ahí en otros espacios. Che, qué difícil que es vincular a alguien. ¿Por qué? Porque Sí. sos humano, o sea, y a veces esa conversación de cómo le encarás, de qué manera le encarás, para mí fue lo más difícil como líder, porque contratar gente es súpermente divertido, por decirlo de alguna manera, pero desvincular es complicado. Y más Ujú, cuando tenés de frente una persona que a lo mejor no va con el puesto, pero a la misma vez está poniendo en riesgo tu propio negocio. Entonces es como un dilema. ujú. Che, yo no puedo poner en peligro mi empresa y los puestos de trabajo de Total. otro por salvar a otro. ¿Me explico? Entonces ahí empezás a entender que tenés que mirarlo bien 360. Yo sí creo que la tercera cosa que hoy nos pasa es que a los líderes que estamos en las organizaciones es que hoy el liderazgo es muy diferente a cómo eran los líderes del pasado, digamos, de las Claro. organizaciones. Ha Y mutado, se ha transformado. se ha transformado mucho porque creo que los jóvenes, y en mi caso, que trabajo con muchos jóvenes, es diferente la manera de cómo, qué feedback esperan de vos como jefe. Entonces, ese jefe autoritario que te da la orden y se va, y arréglatelas como sea, no funciona. Y se hace así como te digo. O te doy la tarea y arréglatela sola, tampoco funciona. ¿Por qué? Porque creo que termina generando un doble trabajo, porque como no entiende la tarea, te tenés que sentar de vuelta a explicarle la tarea. O sea, que por eso creo que es un modelo de líder en donde por ahí es un líder que tiene que sentarse, explicar la tarea, preguntar cómo está el colaborador, cómo estás, cómo se está sintiendo, si entendió, y vos en el medio tenés, o sea, no solamente que acompañar a tu colaborador como líder, sino que seguir liderando tu empresa de cara a los clientes, a la rentabilidad económica. Entonces, eso termina siendo, creo que mi mayor desafío actualmente Mm, de eso. Yo, por ejemplo, soy una líder que comparto mucho el sí, estado financiero de la situación de mi empresa y claro, hay algunos colaboradores que te dicen, bueno, pues sabemos demasiada información. Y yo no lo hago porque quiero llevar un trauma ni nada, simplemente porque creo que como que mi empresa es una familia. Y en una familia me encanta que ujú. todos pongamos la 10 en el sentido de, che, sepamos que Se sientan parte en todo sentido. sentido de las ganancias, pero también, che, hay una turbulencia, nos abrochamos el cinturón. Yo creo que como líder no puedo decir, hay una turbulencia, me hago la tonta y no les digo nada a mis colaboradores. Me parece que es como desleal. Y es raro para ellos muchas veces que sean parte de los Total. números, que sean parte de la estrategia comercial, porque para mí la clave es la confianza, ser confiable, la transparencia, y creo que, insisto, o sea, liderar es una cosa que, no sé, no se aprende en la universidad, se aprende con Tal mucha cual. paciencia y entrenándose y a prueba y a error y a las piñas, en el buen sentido, como decías, bueno, vos sos muy abierta, hay personas que no abren ese camino para la No. mejora continua. A veces también tener la apertura, Jessy, de cuánto te enseñan tus colaboradores a vos. O sea, yo aprendo mucho de mis Qué lindo colaboradores. eso. Eh, Ujú. a veces yo creo que aprendo a poner límites, respetar un montón, o sea, decir, digamos, tenemos muchos acuerdos, pero hay cosas como que aprendí que hasta me sirven a mí misma, digamos, ¿no? Eso te Creo iba que, a decir límites para vos también, para el autocuidado. exacto, el autocuidado. Entonces, por ejemplo, esto de trabajar los fines de semana, que era algo que estaba muy en mi naturaleza, fue, che, todo bien, pero Era en lo esa normal para vos. era muy normal. Y de hecho, creo Sí, que intento hasta el día de hoy, o sea, he hecho un gran esfuerzo lo porque sé. hasta el domingo, hasta hoy pues me permito hasta el domingo a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, de disfrutarlo, hacer mis cosas, cortar con todo. Pero bueno, mi momentito de revisar la semana es como algo que me cuesta mucho. Aprendí que no mando mails ni ando molestando, o sea, dejo todo preparado para que llegue el otro día, por ejemplo. Yo creo que hoy el tema de la infoxicación
del colaborador. Hoy hay una política muy fuerte respecto de los recursos humanos, de la cantidad de conectividad que tiene la persona con la que trabajas y sobre todo de los mensajes. Impresionante. Bueno, hoy hay políticas claras de ese tema, de aprender a cortar, aprender a divertirse en el medio, porque Ay, qué lindo eso, totalmente, eh, totalmente. Cómo hemos dejado de lado la diversión también en el liderazgo, ¿no? Como parte del ser líder, ¿no? es que primero para Aero el disfrute es un valor. Entonces, nosotros siempre tenemos claro que el día que la pasamos mal es porque hay que revisar algo que no está bien, o sea, pasarla mal no. Entonces, hacemos de siempre, de toda la experiencia de trabajo, que sea linda, ¿sí? O sea, que nos divirtamos. El tema es que cuando te lleva puesto la rutina, encontrar espacios con el equipo para divertirnos. Y bueno, en mi caso personal, como líder de la empresa, yo viajo un montón, entonces siempre me acompañan muchos del equipo. Y por ejemplo, no sé qué significará para ellos, pero ayer venía manejando bueno, veníamos con parte del grupo y siempre es distinto el grupo que viene en el auto. Y me encanta porque es el momento que tengo para saber sus vidas personales, porque es el momento que Sí, tenemos para saber qué les gusta, qué no les gusta, qué le pasó, qué no le pasó. Entonces familiarizamos desde otra lógica, porque compartimos 3 horas de ida, 3 horas de vuelta. claro. Entonces, tenés conversaciones con un nivel de profundidad súper lindo. Por eso te digo, digamos, es como una cara con dos, digamos, una moneda con dos caras, ¿no? Porque estamos cansados, a veces nos estresamos y qué sé yo, pero al mismo momento el auto termina transformándose en un espacio maravilloso en donde podemos compartir. No sé, el año pasado una de las colaboradoras tuvo un problema personal importante y viajamos un montón y yo creo, y ayer, en la semana hablando con otras amigas, nos miramos y me dice, che, la verdad que uno lo ve así el proceso que pasé, pero esas 3, 4 meses que para mí fueron los peores, me dice ella, nos re divertimos viajando y charlando Qué y lindo. las conversaciones y las charlas más. Yo le dije, nunca sentí profesionalmente que tuviera que llamarte la atención porque estabas distraída o porque realmente tu problema personal te hacía cambiar el foco, por ejemplo, y al contrario, Esto, ¿no? Caro, rescato también que lo has dicho en este aprendizaje de entrenarte como líder, dar espacio a eso, ¿no? Porque muchas veces uno en esos espacios terminas hablando de el cliente, de los números, de lo que tenés que hacer después. Sin embargo, también esta apertura de nuevo tuya a la escucha, a generar ese espacio que termine siendo un espacio acogedor, donde uno también puede expresarse, donde siente la persona que hay del otro lado alguien que la esté o lo está escuchando, ¿no? Caro, seguiría hablando con vos horas, porque además también todo lo de sustentabilidad, tu trabajo desde tu rol de liderazgo como mujer, con mujeres, realmente hermoso. Y agradecida por este tiempo y espacio, pero antes de dar el cierre, quisiera que, a ver, como resumen, alguien, porque también pensamos que para tomar estas decisiones de entrenarnos en liderazgo, tenemos que, no sé, estar en crisis, estar mal. Hay algo que nos hace ese quiebre y tomar esa decisión. La empresa puede estar facturando, puede estar ya liderando, ser dueña del negocio, pero hay un clic que hacer para, como vos decías, aprender a liderar. ¿Qué le dirías a una mujer que está en ese momento, que se siente dueña, que es dueña, ya sea de empresa familiar o ha desarrollado la empresa como en tu caso? ¿Qué le dirías desde tu experiencia? Yo creo que, bueno, yo empecé de esa manera y voy a cerrar con la misma. Yo creo que la clave es el propósito. O sea, Hermoso. para mí el propósito termina siendo lo más importante. Antes había una dicotomía o estaba disociado el propósito personal con el propósito profesional. La idea es que tu propósito profesional y personal coincidan, porque eso le da sentido a la vida.
Por ahí tiene algo negativo, que es, ayer un amigo me escribe y me dice, me encanta que lo des todo por el mundo, por la comunidad, pero me puedes dar bola a mí como amigo y podemos ir a cenar. Y es verdad, Ay, porque me pasa que me paso un par de pueblos, porque disfruto mucho y demás, pero en el fondo, cuando uno logra entender que el propósito profesional tiene que ver con lo que vos sos, tu esencia, tu razón de ser, todo fluye de una manera impresionante. Incluso hay momentos en los que, no sé, te falta plata para pagar el sueldo, momentos en los que decís, bueno, hay que tener paciencia y yo, si soy honesta, a mí, yo conecto con el propósito. Hoy por hoy, cuando estoy en un momento de turbulencia en la organización, digo, todo está bien, porque si uno hace el bien y uno es de esto de para qué lo hacemos, todo te vuelve y todo vuelve para vos también y para los demás y para la organización, para la sociedad. Entonces, vuelvo y para mí el propósito es lo que me termina finalmente salvando todo el tiempo en el sentido de que es mi referente, es la razón de ser por la que me levanto todos los días, para bien y para cuando hay turbulencias, con más razón, eso. Entonces, cuando vos encontrás ese propósito, ese es el clic en realidad que es encontrar el sentido de la vida y cómo tu negocio, vos y todo eso fluye en la misma sintonía, en la misma energía. Obviamente mi desafío es cómo encuentro un equilibrio entre todo eso, porque en mi caso yo amo todo lo que hago, entonces me olvido a veces de mi persona, ¿sí? De los límites y demás, pero después digo, no me arrepiento. Hoy, yo no soy mamá hoy, pero si mañana soy madre, yo, bueno, diré, lo suelto todo. Y si no soy madre nunca, y este es mi camino, estoy re feliz porque voy a dejar un legado sumamente hermoso y maravilloso. Y yo soy feliz haciendo esto, ¿entendés? Y con totalmente. eso sanas todo. O sea, es un espacio, el trabajo, tu pasión, tu propósito, es un lugar de sanación. O sea que la invitación es encontrar el propósito, la verdadera razón por la que estás acá y cómo se fusiona con lo que haces todos los días, como empresa, como organización. Así que bueno, ese es un poco lo que yo creo que el trabajo no se termina nunca, Jessy. Y eso es algo que uno tiene que No. aprender. Claro, y hablando justo otra vez esto de la maternidad, cortito, que maternamos nuestros proyectos y nuestros sueños, ¿no? O sea, tu empresa es como un hijo, así que bienvenido a Aero, que lo he visto nacer hermosamente. Y quiero, lo último, estos minutitos, ¿cuál es el propósito de Caro Bula? Creo que es como regenerar a las personas que conecten con esas heridas y que de esas heridas puedan renacer, digamos, ¿no? Entonces yo creo que la regeneración es regeneremos nuestras ideas, regeneremos nuestra energía, pero como en una espiral ascendente. ¿Se entiende? La regeneración es siempre para arriba, ¿no? Creo que mi objetivo en la vida es eso, es regenerar, contagiar energía. Por ahí digo, mi rol o mi propósito es inspirar a otros a que pueden ser parte del cambio en este mundo, que bueno, el escudo o el isólogo de Aero es un colibrí, y hay ese famoso dicho de hay un incendio y hay un colibrí que va de a poquito tirando un poquito de agua, pero cada pequeña acción hace a la transformación del mundo y bueno, creo que mi objetivo es hacer muchos colibrí o inspirar a muchos colibrí para que no sientan que esa pequeña gotita de agua que parece una pavada para un incendio tan grande, hace la diferencia en el mundo. Creo que ese es mi verdadero propósito, inspirar a las personas para que cada granito de arena se dé cuenta que hace un todo y que ese todo después hace a un mundo mejor y una sociedad más justa y más comprometida con las próximas generaciones. Gracias, Caro. Para quienes quieren seguirte conociendo más de Aero, ¿cómo te encuentran en redes? ¿Cómo encuentran Aero? Bueno, es Aero Regenerativo en Instagram y en LinkedIn, así que nos pueden, por ahí quizás son las dos redes sociales más conocidas, así que creo que desde ahí van a saber un poco más qué hacemos de este grupo de personas que todos los días ayudan a que organizaciones encuentren su camino hacia la regeneración.
Muchísimas gracias, gracias de corazón por haber estado acá compartiendo en Líderes Expandidas, que para mí también es un propósito y un sueño cumplido. Y gracias por habernos compartido todo este camino de transformación y que, como decía, sigue y que lo podamos compartir entre mujeres y en confianza. Te mando un beso, gracias. Gracias.